¿Alguna vez te prometieron que puedes vivir sin trabajar? Simplemente invertir un poco de dinero en un lugar, irte a dormir tranquilo y esperar que te caigan las transferencias. Bueno, eso es lo que prometen muchos de los gurúes y los videos sobre inversión en dividendos. Pero, ¿esto es realista? ¿Cuánto dinero tenés que tener para poder invertir y realmente vivir de dividendos? ¿Y esta inversión es segura? ¿Es una buena idea? Bueno, hoy nos vamos a meter de fondo en el mundo de los dividendos. Vamos a ver qué fondos existen y cuáles son disponibles para invertir, cuánto se puede ganar o cuánto pagan cada uno de estos fondos y si realmente convienen para un argentino. Vamos con lo primero. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son las ganancias que una empresa tiene y decide repartir a sus accionistas, o sea, a sus dueños. No todas las empresas tienen dividendos, algunas porque no ganan plata. Digamos, hay un montón de empresas en bolsa que pierden dinero. Y otras empresas ganan dinero pero deciden reinvertirlo, o sea, usar el dinero que ganan y comprar, por ejemplo, una fábrica nueva o contratar más empleados o intentar gastarlo en marketing para tener más ventas. Algunas empresas, sobre todo las más maduras, las que son más grandes, empresas tipo Coca-Cola o McDonald's, que ya no tienen tanto lugar para invertir y crecer, deciden simplemente agarrar el dinero que ganan y repartirlo. Esos son los dividendos. Para evitar tener que andar seleccionando empresa por empresa que pagan dividendos, existen lo que se llaman ETFs de dividendos, que son fondos de inversión que únicamente compran empresas que pagan dividendos. Entonces uno puede invertir en ellos y son como comprar una canasta o pack de empresas que pagan dividendos. Entonces uno invierte en ese lugar y recibe de forma trimestral y en algunos casos mensual pagos de dividendos de todas las empresas que selecciona el fondo. Hay varios fondos que pagan dividendos, cada uno con sus propias características, sus ventajas y desventajas que vamos a ver ahora dentro de poquito. Los más conocidos son el de Schwab, que es SCHD, el de JP Morgan, que es JEPI, el de Vanguard, BIG. Después tenemos QILD y también tenemos al fondo de SPID. Ahora vamos a ver bien qué significa cada uno y cuánto pagan. ¿Cuánto pagan en dividendos por año cada uno de estos fondos? Un concepto clave que tenemos que entender antes de poder ir viendo y analizando qué fondo nos conviene es el de dividend yield o tasa de dividendos. Esto básicamente significa la cantidad de dólares por acción que nos paga una empresa por año en concepto de dividendos respecto a cuánto vale la acción de esa empresa. Para darte un ejemplo, si la acción de una empresa vale 100 dólares en bolsa y esa misma empresa paga todos los años 2 dólares de dividendos a sus accionistas, o sea, a sus dueños, se puede decir que la tasa de dividendos o dividend yield de esa empresa es del 2%, o sea, 2 sobre 100, que es el precio de la acción. Ahora, comparemos cada uno de los ETFs que estuvimos viendo recién. En la primera columna vamos a ver el nombre del ETF o su ticker, que es como ustedes lo pueden googlear y lo pueden buscar en su broker, por ejemplo en LB Finanzas. La segunda columna tiene la tasa anual, que es este dividend yield o tasa de dividendos que estuvimos viendo. Básicamente se calcula usando los dividendos pagados en los últimos 12 meses. Justamente el textito este que dice TTM, que es Trailing 12 Months o últimos 12 meses, significa eso. Porque uno no sabe cuántos dividendos se van a pagar a futuro, uno solamente puede calcular y estimar en base a lo que pasó en los últimos 12 meses o en algún periodo del pasado. Ahora, nosotros vamos a ver que QYLD es el que tiene la mayor tasa anual. Esto a priori seguramente los hace pensar, bueno, invierto en este porque es el que paga más. Pero ahí hay una trampita que les voy a explicar dentro de muy poco tiempo. Al lado vemos una segunda columna que dice retorno total, también dice TTM, que es el retorno total de los últimos 12 meses. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los ETF de dividendos tienen acciones, que es lo que compran, y después reciben los dividendos, que es lo que pagan. Ahora, el retorno real, o sea, cuánta plata nosotros ganamos por nuestra inversión, es la suma de los dividendos y de qué pase con el precio de las acciones. Estas acciones pueden subir de precio o pueden bajar. Si las acciones suben de precio, nosotros vamos a estar ganando un dinero extra por encima de los dividendos. Y si bajan, vamos a terminar ganando menos que los dividendos. Ustedes lo que les tiene que importar es el retorno total, no tanto la tasa de dividendos. Porque al fin y al cabo ustedes lo que se llevan a su casa, lo que van a usar para comprarse un auto o lo que ustedes quieran, es el retorno total. Por eso es un poco engañoso ver el dividend yield o la tasa de dividendos, porque lo que terminan ustedes ganando es el retorno total y tienen que prestar atención a eso. Para que se entienda un poco más, una tasa del 15.7% significa que por cada $1000 invertidos vos hubieses ganado 157 dólares el año pasado. Obvio que esto es lo que pasó en los últimos 12 meses. No significa que esto vaya a ser exactamente así en el futuro. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué los ETFs tienen tasas tan distintas de dividendos? Hay algunos que pagan cerca del 1% cuando otros están cerca del 15%. Bueno, la realidad es que estos ETFs, si bien son todos de dividendos,
las acciones, o sea, las empresas que tienen por dentro y el funcionamiento de cada fondo es muy distinto. Hay algunos que son mucho más riesgosos que otros. Ahora te voy a explicar uno por uno las diferencias para que vos puedas elegir cuál es el que más te conviene y saber cuáles son de los que tenés que tener un poco más de cuidado. El primero de todos los fondos y uno de los más conocidos y que la gente más menciona en las redes es un fondo de Schwab's que se llama Schwab US Dividend Equity ETF o SCHD. Este fondo lo que hace es comprar acciones que pagan muchos dividendos y tiene una historia de hacerlo de forma consistente por varios años. Algo interesante de este fondo es que solamente elige empresas que tengan buenos ratios de salud financiera, o sea que por lo general tengan poca deuda, tengan buena rentabilidad, entre otros. O sea, no elige cualquier cosa con tal de pagar muchos dividendos, sino que tiene un criterio de calidad importante. Tiene, por ejemplo, empresas como Pepsi, Chevron, Cisco, entre otras. Por lo general son empresas un poco más conservadoras y que tienen un buen tamaño de mercado. Ahora, el segundo fondo, que también es muy conocido y se nombra un montón, sobre todo por ahí porque el nombre que tiene, es el SPYD. Este es un fondo de State Street, que es la misma gestora de fondos que gestiona el famoso fondo SPY. SPY, seguramente les suene, es el fondo que representa al SP500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Bueno, el SPYD es básicamente las mismas empresas, las mismas 500, pero solamente agarra las de dividendos. En total el fondo tiene 80 compañías dentro del SP500, que son los que mayores tasas de dividendos pagan. A diferencia del fondo anterior, que tiene criterios de calidad y de salud financiera, acá se buscan empresas del SP500 que paguen muchos dividendos. Listo. Hoy lo que más tiene este fondo son empresas de salud, de consumo masivo y energía, como puede ser por ejemplo CBS o Kimberly-Clark. Como vemos, las empresas varían mucho entre cada fondo y acá solamente vimos dos. Cuando vemos el 3, el 4 y 5, la diferencia va a ser todavía mucho más grande. Si bien ustedes acá ven que, por ejemplo, el SPYD rindió más que el CCHD en los últimos 12 meses, esto es porque justo al SPY le fue muy bien. No es que sea algo necesariamente que se vaya a repetir en el futuro. Por eso es importante elegir fondos con conciencia y ver que nos guste las acciones que tienen por detrás, más allá de lo que haya pasado hace poco tiempo. El tercer fondo, que se llama BIG, que es un fondo de Vanguard, a diferencia de los primeros dos, que solamente invierten en empresas que pagan dividendos, este fondo lo que busca es empresas que hoy pagan dividendos y que los vienen incrementando a lo largo del tiempo. Es decir, son empresas que pagan dividendos, pero también reinvierten dinero para seguir creciendo. Por lo general, este tipo de fondos, de dividend growth se llama, tienden a tener mayor retorno total, pero tasas de dividendos dentro de todo bajas. Este fondo tiene empresas como por ejemplo Broadcom, Microsoft o GPM y un poco lo que apunta es a dar dividendos, pero sobre todo crecer a partir de tener un retorno total bueno. Como cuarto fondo tenemos el JEPI, que es un fondo de JP Morgan que está muy de moda porque paga todos los meses, mientras que los otros tres fondos que vimos son trimestrales, o sea te van a pagar en febrero o en enero, después te van a pagar en marzo o en abril y así digamos cada 3 meses. El JEPI, al igual que el quinto fondo que vamos a ver, te paga todos los meses. Este fondo lo que tiene es que funciona muy distinto al resto que vimos. En vez de comprar acciones que pagan dividendos, este fondo lo que hace es comprar acciones de empresas grandes y algunas empresas medianas que según JP Morgan tengan buen potencial y lo que hace es una estrategia con derivados financieros que consiste en vender calls sobre esa tenencia. Si no sabes qué es calls, no te preocupes, ahora después voy a explicarlo en otro video, pero para no alargar mucho este video no voy a poder explicar exactamente cómo funciona. Lo que sí te voy a decir es que vender calls es una estrategia que tiene dos efectos. El primero es que permite dar un mayor flujo, o sea, paga mayor plata que el resto, por eso digamos puede pagar de forma mensual y puede pagar buenas tasas de dividendos. Pero esta misma estrategia que te permite dar más flujo, lo que hace es que si el mercado sube mucho, o sea, si la bolsa le va muy bien, como por ejemplo le fue el año pasado o le fueron otros años, lo que hace es poner un techo a las ganancias. O sea que en los años muy buenos, esta estrategia, este fondo, va a ganar menos que el resto. Es como que se cambia a tener una buena tasa a cambio de no ganar tanto cuando el resto le va muy bien. Por último, un fondo que en LD Finanzas, que es el broker donde yo trabajo, nos pidieron un montón, es el QYLD. Este es un fondo un poquito menos conocido, pero como vimos antes, es el fondo que mayor pagaba de los 5 que estamos viendo. Este es un fondo GlobalX que hace prácticamente lo mismo que el JEPI, o sea, hace prácticamente lo mismo que el anterior, esto de vender calls, pero lo hace con otro índice. Puntualmente lo que hace es comprar acciones del índice Nasdaq 100,
que es el índice que se usa como base del famoso fondo QQQ, mayormente son empresas tecnológicas, y sobre las acciones de este índice lo que hace es vender calls cubiertas, o sea, genera una renta, que es una renta un poco más alta porque estamos hablando de empresas de tecnología, que son empresas muy volátiles, pero lo que también tiene como una contra es que si bien el fondo genera mucha rentabilidad, cuando el mercado no se mueve mucho, cuando el mercado baja, lo que termina pasando es que si el mercado baja, vos perdés plata igual que si hubieses comprado acciones, y cuando el mercado sube, vos ganas esta rentabilidad, pero ganas mucho menos que si solamente tuvieses las acciones. Por ejemplo, si vos tenés el QQQQ, que es este fondo que invierte en acciones Nasdaq 100, que son todas tecnológicas, ganas mucha más plata cuando el mercado sube que si compras QYLD. Todos los fondos que vimos son muy distintos y no se pueden andar eligiendo simplemente por cuál paga más tasa. No es un plazo fijo que vos decís, este paga 8 y el otro paga 6, bueno, voy por el de 8. Acá cada fondo, si bien pueden pagar una tasa más alta o más baja, por lo general es porque son uno un poquito más riesgoso que el otro, por lo cual está bueno elegir a conciencia. Ahora, ya te expliqué qué son los dividendos, qué son los ETF de dividendos, cuáles existen, cuánto paga cada uno y queda lo más importante de todo. ¿Te conviene invertir en estos fondos o te conviene mejor comprar acciones o hacer otra cosa? Vamos primero con los beneficios de invertir en ETFs de dividendos. Después vamos a ver las contras. Los dividendos lo que tienen de bueno es que para mucha gente los motiva a invertir. ¿Por qué? Porque sienten que están cobrando algo. Si bien, si tenés acciones, vos ves que suben de precio, la gente piensa que todavía no ganó porque no vendieron. Entonces como que la ganancia es un poco ficticia. Con los dividendos vos recibís dólares en tu cuenta. Entonces para un inversor conservador es bastante motivante. También otro beneficio que tiene es que algunos ETFs como el BIG, que son ETFs de crecimiento de dividendos, pueden tener resultados bastante parecidos al mercado. O sea, que además de tener una renta, pueden tener resultados bastante buenos, por lo cual tampoco es que son una inversión mala. Ahora vamos con las contras. La primera es que los ETFs de dividendos tienden a rendir mucho menos, o sea, generar menos plata en el largo plazo que invertir en el mercado. O sea, que comprar un fondo como SPY o BTI en 10 años, 20 años, 5 años, rinde mucho más que comprar cualquier ETF de dividendos. Esto te lo voy a mostrar con una página que se llama Portafolio Labs y acá vamos a verlo directamente en pantalla. Acá lo que estamos viendo es el QYLD, que es uno de los fondos que más dividendos paga, como vimos antes, contra el SPY, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en un plazo de 10 años. La diferencia entre un fondo y el otro es directamente aplastante. No tiene ni sentido comparar el QYLD contra el SPY para largo plazo. Si se acuerdan, yo lo que les dije es que el EQYLD, que es un fondo que paga muchos dividendos mensuales, está diseñado para pagar justamente una renta alta, pero aunque en mercados alcistas no funciona tan bien. Como en general la bolsa sube, de hecho digamos de acá a 20 años es casi imposible que no suba, basado en la historia, lo que termina pasando es que rinde mucho menos que invertir directamente en acciones. Por eso si ustedes quieren invertir para su jubilación, la cartera de dividendos no es tan buena idea. Ahora, ustedes capaz me dicen Santos, pero bueno, justo elegiste un fondo muy particular. Bueno, probemos con otro. Acá voy a agarrar el fondo más conocido y el que más la gente usa para hacer esta estrategia en internet, que es el CSHD, que es el fondo de Schwab. Bueno, acá el resultado es un poquito mejor, como van a ver, se acerca bastante más, pero sigue siendo bastante peor que comprar el mercado y listo. O sea, directamente agarrar y comprar SPY o BTI, todavía un poquito mejor. Es mejor que comprar el CSHD, comprar SPYD, comprar JEPI, comprar QLD, comprar BIG o cualquiera de todos estos. Yo no voy a mostrar los gráficos de todos los fondos para no aburrirlos, pero lo pueden hacer ustedes directamente con la página que les pasé. ¿Por qué pasa esto de que las empresas que pagan dividendos o los fondos que tienen empresas que pagan dividendos rinden menos que el SPY o rinden menos que el SP500? Bueno, lo que termina pasando es que cuando una empresa paga dividendos de forma consistente es porque es una empresa madura, o sea que es una empresa que ya domina su mercado, que es por ejemplo Coca-Cola, que ya no tiene tantos lugares para seguir invirtiendo, para seguir creciendo de una forma muy grande, porque básicamente ya son dueños de la tierra. Como sucede eso, estas empresas cada vez que ganan plata dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, se la reparto con los dueños y listo. Eso en general termina generando menores crecimientos de ganancias y por tanto menores crecimientos del precio de la acción que las empresas que cuando ganan plata la reinvierten permanentemente para después generar más plata en un futuro. Por eso es que las empresas que pagan dividendos tienden a ser buenas en periodos donde el mercado está un poco estancado o el mercado baja, pero a largo plazo, donde la bolsa tiende a subir, se quedan bastante para atrás. Vamos con la segunda contra que tiene una estrategia de dividendos y esto aplica para todo el mundo que sea ciudadano argentino o que viva acá o que tenga un quit o pague impuestos en Argentina.
Si vos invertís en dividendos de empresas americanas o que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, o sea vía CDRs, o sea vía directamente una cuenta a tu nombre en Estados Unidos, vas a tener que pagar un impuesto de forma automática, que es el Withholding Tax for Non-Resident Aliens, que básicamente significa que si vos no sos americano, o sea, no sos un residente americano, tu broker directamente, no importa si es argentino o es americano, te va a retener, te va a sacar el 30% de todos los dividendos que vos cobres. O sea que si cobras $100 de dividendos, en realidad te van a llegar 70. No es que te pagan y vos tenés que después llenar un formulario y pagarlo. Directamente te llega menos plata. Por eso es que las tasas de dividendos que vos ves en internet, no sé, en Yahoo Finance, en cualquier sitio que haya en general, o que veas un youtuber hablando de dividendos, terminan siendo más bajas para vos. Porque si una tasa es, por ejemplo, del 8%, vos vas a terminar cobrando el 5.6%. Si una tasa es del 10%, vas a terminar cobrando el 7%. Por eso es que este impacto de dividendos es muy fuerte y hace que la estrategia de dividend investing no es tan buena para argentinos. Sí por ahí es para americanos, y uno ve videos y se emociona en internet, pero la realidad nuestra es bastante distinta. Vamos con la última pregunta, que es la más importante de todos. ¿Se puede vivir de dividendos siendo argentino? Vamos a tomar un ejemplo que es con el QYLD, que como vimos fue el fondo que más dividendos pagó en los últimos 12 meses. Este fondo en promedio en los últimos 10 años pagó un 8% anual de retorno total, o sea, es lo que fue generando. Ahora, ¿cuánta plata necesitas para vivir con este 8% anual? Supongamos que vos para vivir necesitas por mes más o menos $1.500. Esto obviamente tomando un promedio histórico, capaz que ahora es mucha plata, capaz que antes era más plata, capaz que en un futuro no alcance, pero bueno, supongamos $1.500 que son más o menos a día de hoy, agosto 2025, 2 millones de pesos. Para tener un gasto mensual de $1.500, que es un gasto anual de $18.000 y una tasa de dividendos del 8%, necesitas al menos $225.000. Que este número capaz que no parezca tan loco porque es un poco más que un departamento, no sé, de 2-3 ambientes que capaz que una familia pueda llegar a tener. Si bien obviamente es mucha plata, pero este número es un poco mentiroso por básicamente dos cosas. La primera es que acá estoy mostrando un caso o una cuenta muy fácil donde el fondo siempre sube. Y un fondo de dividendos no es un plazo fijo, o sea, vos vas a tener años donde sube y años donde baja mucho, como una crisis tipo 2008, 2001, crisis tipo 1985, que son cosas que van pasando en la bolsa. Por eso en la realidad uno va a necesitar bastante más plata. ¿Cuánta plata más? Bueno, tengo otro video para eso que está linkeado acá en la descripción, pero para darte una idea, para asegurarte $1.500 mensuales necesitarías tener al menos $500.000, o sea, un poquito más del doble. Entonces, ¿se puede vivir de dividendos tipo Esmeralda Mitre? La respuesta es que se puede, pero que vas a necesitar un montón de plata, cerca de $500.000, que es mucho más de lo que te dicen la mayoría de los influencers y los gurús financieros. Si uno quiere invertir en esta estrategia, ¿te conviene si sos argentino? La respuesta es que no, porque vas a pagar el 30% de retención de impuestos por no ser yanqui. Y por más que seas yanqui, tampoco te va a convenir para una inversión a largo plazo, porque invertir directamente en acciones, o sea, por ejemplo, comprar el SPY o comprar el BTI, va a rendir mucho más a largo plazo, pero muchísimo más que cualquier fondo de dividendos. Una estrategia de inversión en dividendos puede ser útil para alguien que ya está terminando su carrera profesional y está entrando en el retiro. Para esa persona, los dividendos por ahí pueden estar buenos porque son una manera de recibir cierta renta que colabore con tu jubilación y seguir estando invertido, como para, por ejemplo, dejar una buena cartera a tus hijos o a tus nietos. Pero para la gran mayoría de la gente, lo que realmente te conviene es invertir a largo plazo en acciones como el SPY o el BTI y después, cuando llegues a tu jubilación, tomar esa cartera e ir vendiendo de a poco a medida que necesites para generar tus propios dividendos. No conviene tanto dividendos como tener una cartera que realmente rinda a largo plazo. Si te gustó este video o aprendiste algo nuevo, dale un like, suscríbete, ayuda mucho al canal. Y si tenés algún amigo que no para de hablar de que los dividendos son la aposta definitiva, agarrá y pasar este video a ver qué te dice. Nos vemos en una próxima oportunidad, siempre con estrategias de inversión claras, con números y sin nada de humo.